buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Manuel Patiño. Para los que no han estado en las anteriores sesiones, soy psicólogo y soy también instructor certificado de yoga. Tengo varios años de experiencia, no solo en lo profesional, que es importante, sino también a nivel de, podemos decir, investigación, estudiar cercanamente o directo a investigaciones de, o sea, todo lo que corresponde a salud. Y, eh, y aparte, también años de proceso interno, ¿no? De, como se explica aquí, más de 10 años de experiencia en prácticas meditativas, en un proceso de crecimiento, despertar personal, de cuidar mi salud mental antes que la de los demás, como, sobre todo como profesional, ¿no? Y esa experiencia, que es aparte del conocimiento intelectual nada más, podría decirse, hace que uno vea todo esto, todo lo que es la salud, lo vea de una manera integral, ¿no? Y cada vez o sea, no es simplemente a la hora de comer o a la hora de hacer una u otra cosa, o tomar una pastilla o ver una clase de yoga, sino que es algo que en cierta forma va englobando o es todo lo que hay en ti, ¿sí? Y todo con lo que interactúas, todo lo que haces, en cierta manera influye y es una expresión de ti mismo. Entonces, esta clase es la tercera, ¿cierto? O la cuarta, no recuerdo. No, yo creo que es la tercera que doy para la IU. Y las dos anteriores han sido tituladas principalmente de salud mental en la nueva era, ¿no? Cómo entender los nuevos desafíos y las nuevas oportunidades para nuestra mente y para nuestra salud en general, no solo mental, porque han sido tiempos de cambios muy rápidos, ¿sí? Las cosas que antes, hace 5 años servían, hoy ya casi no. La tecnología, la economía, la salud, muchas cosas van cambiando a un ritmo súper trepidante y es difícil para muchos entender y aparte adaptarse a todo este proceso, ¿no? Entonces, es muy importante tener una guía y tener referencias a lo largo del camino. Entonces, esta tercera presentación se podría decir que sí, se enfoca en la salud mental en la nueva era, pero estaba muy enfocado en un aspecto que ya incluso se abordó un poco antes, que es el asunto de las frecuencias, ¿no? En el sentido de que si lo vemos de una perspectiva ya sea práctica o digamos más materialista, ya sea desde esa perspectiva o desde la perspectiva espiritual, estamos entrando o ya entramos y cada vez más de lleno a una era en la que todo se maneja o prácticamente todo está centrado en lo que corresponde a las frecuencias. Sí, todo lo que es Wi-Fi, todo lo que son teléfonos, todo lo que es radio, televisión y varias otras cosas que se me escapan de la mente, pero que son muchísimas. Y muchas cosas han cambiado en nuestro entorno de vida. Y esto hace haya que sea necesario entender estos cambios y este contexto. Muchas personas están en estrés porque muchos de sus patrones, muchas de las cosas que hacían ya no sirven tanto como antes. Eh, Todo lo que le enseñaron y que viene de muchísimas generaciones ya no sirve. Entonces hay que ir cambiando muchas cosas o ir dándole una nueva perspectiva a la vida. ¿Sí? Si lo hablamos desde una perspectiva espiritual, para quienes no han estado en clases anteriores, sí, hay un movimiento de nueva era, de que si de los mayas, que se iba a acabar el mundo. Hay algunas que son exageradas, pero lo que sí es cierto, muy repetido, es que hay como periodos o etapas en la evolución del tiempo. ¿Sí? El tiempo no es simplemente una línea recta, sino que conforme el tiempo pasa, también digamos que evoluciona la conciencia, entramos a capítulos distintos, ¿no? En donde las cosas empiezan a funcionar de distinta manera y todo lo que es la tecnología,
la forma de trabajar, la forma de relacionarse socialmente y muchas cosas, terminan como respondiendo a esos cambios de esas nuevas eras. Y precisamente una de estas teorías, o la corriente más conocida, es la de la era de Acuario. Sí, basándose en las casas o en los signos zodiacales, nosotros estamos saliendo de una era de Piscis, que el Piscis es dualidad, es el Mesías que está afuera, a una era de Acuario. Entonces, una de las cosas más explícitas de la era de Acuario, del glifo, es esto, ¿no? Las ondas. Y entonces, entre muchas cosas, esto significa que en la era de Acuario todo o gran parte de las cosas se van a manejar a través de las frecuencias, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Y que todo es relativo, o sea, no hay nada ni excesivamente bueno ni nada excesivamente malo, solamente saber manejarlo y entenderlos. Entonces, esto es parte del contexto, ¿sí? Ahora vamos directamente al poder de las frecuencias. Sí, con frecuencias es importante aclarar, ya va, quiero dar una pequeña pausa por si acaso para recordar lo que he dicho en clases anteriores de que van a haber espacios durante la clase en el que yo pauso para recibir algunas preguntas, ¿ok? Entonces pueden ir levantando la mano si tienen algunas dudas y en esos momentos pues yo acudo a las preguntas. Pero entonces cuando hablamos de frecuencias, quizá muchas personas piensan que es nada más lo que se oye, todo lo que podemos percibir, oír, o nada más el wifi o los teléfonos, pero en realidad se podría decir que todo es frecuencia, simplemente que todas las cosas trabajan en frecuencias o en rangos distintos. Sí, lo que sucede es que poder ver la vida desde esta perspectiva va a ayudar a entender muchas más cosas y empezar a valorar algunos aspectos que pasan muy subestimados y que son importantes considerarlos tanto para aprovechar las cosas buenas como para cuidarse de las malas que también son muy subestimadas. ¿Ok? Y entonces en cuanto al poder de la frecuencia, hablamos de, sí, hablamos de sonido, hablamos de señales telefónicas, hablamos de señales de Wi-Fi, hablamos de señales infrarrojas, tanto artificiales como las que emite el sol y la naturaleza. Hablamos de las frecuencias que emite y reproduce el agua. Hablamos de las frecuencias en el pensamiento. Hablamos de la frecuencia de funcionamiento en cada una de las células, que esos tienen una frecuencia o campos o rangos de actividad que se usan. O sea, como voy a explicar más adelante, hay tecnologías que yo he usado en el que se guardan como que las frecuencias de X o Y órgano o sistema funcionando correctamente y se le pone a la persona o al cuerpo, se le expone a esa frecuencia y en cierta forma, pues la persona o el organismo como que escucha y recuerda. Y por principio de resonancia, pues se reajusta a esa información, a eso que está recibiendo. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer esta introducción para que se entienda todo lo que se puede abarcar con este tema. Yo trato de hacerlo el mayor alcance posible, pero que se entienda que es algo muy amplio, que a partir de muchas fuentes, de muchas cosas, este tema importa mucho. Bien. Entonces, en primer lugar, quiero empezar con lo, entre comillas, negativo o con el sentido de lo que hay que tener advertencia con. Sí, en el sentido de que son aspectos de nuestra vida que suelen estar subestimados, pero que tienen una influencia importante. Y hay una importante diferencia con respecto a los riesgos que vivíamos, bueno, que vivían nuestras generaciones pasadas, y es que anteriormente nosotros estábamos principalmente expuestos, por ejemplo, a cataclismos, no, pero a desastres ambientales, a la incertidumbre de la naturaleza, de no conocerla, de sentirla mucho más fuerte que nosotros, a las guerras, pero estamos ahora en a los animales, todo lo que es la naturaleza, pero estamos en una era y en un ambiente, en unos contextos donde ya eso ha cambiado.
como sociedad tenemos mayor capacidad de preparación ante muchos de esos problemas, está la medicina muy avanzada, estamos ahora no expuestos a la naturaleza, sino de sedentarios en nuestras casas, y todo eso conlleva a ciertos cambios importantes para nuestra salud mental que hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí vamos a empezar con el término de lo que se llama la radiación no ionizante. Para entender esto un poco, todo el mundo, creo, conoce el término radiación y quizás se asusta por el asunto de, de las bombas atómicas, ¿sí? Y la energía nuclear, todo eso, la radiación nuclear de las estaciones y esos aspectos. Pero, claro, eso es un rango y eso es agudamente peligroso en el sentido de que uno se expone a esos riesgos que son obvios y pues claramente si no te sales de allí rápidamente, vas a terminar con efectos graves para tu salud de por vida, a largo plazo. Sin embargo, existe también la radiación no ionizante. Hay varios tipos de radiación, no me voy a extender en ellos, pero la radiación no ionizante es aquella precisamente que emiten, por ejemplo, la luz visible, la luz del sol, que es la natural, y la que se podría decir la más saludable y propicia, pero también la emiten las ondas de radio, los microondas, los wifi, los teléfonos. Y sí, si uno se expone por muy breve tiempo a esta frecuencia, no hay ningún problema. El problema surge que estas frecuencias hacen daño en el largo plazo. Es como esa gota que no deja de gotear, valga la redundancia, y empieza a romper la roca o empieza a manchar el suelo. ¿Sí? Es el muy poco a poco, porque aquí, bueno, creo que habemos 15 personas, 16, no, 15 personas en la clase y estoy seguro que aquí todo el mundo o casi todos están usando Wi-Fi, o sea, ni siquiera están usando el internet por cable, sino directamente Wi-Fi. Tienen su teléfono al lado y capaz hasta tienen el módem al lado. Incluso para dar la clase, sí tengo también el Wi-Fi al lado para la mayor receptividad posible. Y la mayoría de nosotros, como es algo que ni suena, ni huele, ni se ve, entonces o casi ni se siente, entonces lo subestimamos. Pero resulta que esas frecuencias que están allí, eso que se está emitiendo, no es solamente información de Internet. Eso, toda esa energía que se está procesando allí, también la reciben nuestras células, la reciben nuestras células principalmente en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema reproductor y todas las células en general, como voy a explicar un poco más adelante. Entonces todo esto, lo que están viendo aquí de manera breve, acá la luz visible es lo más natural, la luz visible sí es lo más saludable porque se habla principalmente de la luz, sí, la luz solar. Sí, que la luz solar no es solo calor y no es solo luz, sino que también es información para nuestras células. Existen cambios a nivel del universo, a nivel del campo electromagnético de la Tierra, que aunque conscientemente no lo sepamos, pero sí tanto el alma, hablando del sentido más espiritual, como también las células y todo el organismo lo recibe y es parte de lo que es ese mundo invisible que se conecta a través de la intuición, ¿sí? Y eso es una fuente de información literal, es como si habláramos de un Internet del universo, por decirlo de alguna manera, tanto en el sentido espiritual como en el sentido práctico. Y eso quizás me dé tiempo a abordarlo más adelante. Después están, por ejemplo, las ondas de radio, de Wi-Fi, que conforme han ido avanzando el tiempo se han ido convirtiendo en más graves. Y hay una polémica muy fuerte con si respecto de si el 5G o el 4G o el 6G, que si causa cáncer, etcétera. Pero en realidad, si uno quiere ver este tema, uno tiene que darse cuenta de que hay evidencia de que los daños existen desde los walkie-talkie. O sea, el simple hecho de cargar un walkie-talkie de esos viejos, de hace que 3, 4 décadas, cerca, poco a poco, iba o puede ir perjudicando la salud. Recuerden que es algo de muy poco a poco, pero hoy en día estamos tan inmersos en todo esto que sí termina
afectando y ya más adelante doy más detalles. Y también un enemigo terrible que yo evito usarlo, nunca lo uso, es el microondas, ¿no? Porque esa es una forma de cocinar los alimentos, pero que esa forma de frecuencia que se emite sobre los alimentos, por decirlo de manera muy simple, eh, daña los alimentos. Hace que muchos de los contenidos originalmente nutritivos pasen a ser simplemente radicales libres, como toxinas, ¿no? Que van a fomentar el envejecimiento sí, el envejecimiento celular, por decirlo de manera simple. ¿Sí? Entonces, también es muy importante acotar, por ejemplo, los mismos teléfonos celulares que cuando, sobre todo, o cuando tienen muy baja batería, que ustedes sientan que se ponen muy calientes, o cuando están en una llamada telefónica, ya sea por WhatsApp, Internet o por llamada normal, emite una radiación muy fuerte, que es muy dañina y hay que tener cuidado al respecto. Y también están la radiación a través de las mismas pantallas, ¿sí? Porque la misma radiación que pega en los ojos termina generando gran variedad de daños que ahorita no los quiero comentar. Al final de esta diapositiva que se va a enviar a todos los alumnos de la IU o va a estar disponible para que la descarguen, van a ver una fuente de referencias al final para quien quiera investigar en estos temas, ¿no? Quien quiera profundizar en cada uno de ellos. Privacidad y vigilancia. Esto no quiero abarcar mucho porque pareciera que es más como un tema un poco aparte. Sin embargo, sí lo menciono que sea brevemente porque a través de precisamente las pantallas de teléfono, a través de la tecnología, no solo se afecta a la salud, sino que se monitorea y se puede influenciar el comportamiento del individuo de manera subliminal, de manera inconsciente. Sí, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, que una de los rangos de frecuencia que más eficiente es para afectar tanto el cuerpo como la mente es el rango infrarrojo. Y no sé si ustedes están enterados, pero al menos en el caso de los iPhones, en la pantalla, perdón, en la cámara del selfie que tienen todos adelante, tiene un emisor o tiene una breve luz infrarroja. Y no lo digo de inventos, sino que lo he visto y personas que lo han comprobado, que con una cámara infrarroja se ve que al menos el iPhone emite pulsos infrarrojos. Y con esos pulsos infrarrojos se puede inducir a cambios de comportamiento, ya sea para hacerle a la persona adictiva a los teléfonos o para influenciar X o Y estados de conciencia que favorezcan, porque recuerden que todos esos sistemas Android, todos esos sistemas de iOS, todos son gratis. ¿Pero por qué es gratis? Porque su remuneración es a través de otra cosa que es los usuarios. Los usuarios terminan siendo el producto. Mientras más las personas usen YouTube, mientras más las personas usen TikTok, WhatsApp y todo eso, más beneficios tienen. Y es una realidad que cada vez más la productividad de la gente, y por no hablar del estado de ánimo y la salud mental, pues se está viendo reducida. Y pues lamentablemente, ya sea esos pulsos infrarrojos o la simple radiación por largo plazo de los televisores LED o de las pantallas de los teléfonos, tienen eh, tienen un impacto negativo en la salud que ya voy a abordar un poco más ahora más adelante. ¿Ok? Manuel, Ajá, tenemos dos preguntas en el chat. ok. La primera, perdón, es de Rosendo Huerta y nos dice, ¿y qué piensas que la radiación emitida por las personas, las cuales pueden ser energías positivas o negativas? Ok.
Bueno, ya respondo, pero quiero aclarar que aquí yo estoy abriendo el chat y no veo nada escrito, por eso yo no había siquiera atendido a ninguna de las preguntas ni sabía, porque a veces puedo responderlas en el camino, pero no las vi. No sé qué puedan ver allí para que me aparezcan las cosas en el chat, Ok, o quizá lo escribió por privado a ti. Pero bueno, es para responder a ok. eso, sí, al hablar que en todo hay frecuencia, entonces obviamente todos somos frecuencia y todos emitimos algo al respecto. Incluso ahora más adelante voy a introducir brevemente cómo ya existen formas de evaluar científicamente el campo energético del cuerpo, que no es el aura, porque el aura ya es un rango muy sutil. Pero sí, así como por ejemplo, lo que pasa es que a veces se necesitan cosas grandes o un pelín extremas para poder percibir este rango de las cosas. Pero si usted se acerca a un carro encendido o se acerca a algo muy grande que esté encendido, sí, usted se acerca y va a sentir el calor y todo, pero aún después que usted lo apaga, si usted sin siquiera tocarlo, usted separa un poco la mano, usted siente no solo calor, sino como una presión, y eso es parte de esa frecuencia, ese rango de frecuencia que se está emitiendo. En ese sentido, pues también todas las personas la vamos a emitir. Incluso yo que pues tengo años de entrenamiento en yoga y eso, no digo que veo auras, pero sí puedo sentir eh, esa energía que sienten, que, perdón, se me va la palabra, que emiten las personas, ¿no? Y muchas otras cosas. Y sí, todos emitimos frecuencias, entonces dependiendo del estado de ánimo de la persona, dependiendo de la salud de la persona, va a producirse uno u otro estado de ánimo y va a reproducir o alimentar una u otra frecuencia, por ende va a traer mejores o peores cosas a la vida. Hablándolo en el sentido también un poco más sutil o de ley de la atracción. Eh, y precisamente ahora entramos a este otro aspecto que se llama el poder del pensamiento, ¿sí? Sobre la materia y la salud. Entonces, esto es algo que muchas veces se asocia a superstición o la gente a veces como que quiere algo, no se le materializa, entonces se defrauda y es como que si fuese algo muy ligero. Pero en realidad el poder de pensamiento se ha comprobado, hay muchas formas de comprobarlo, de expresarlo, pero hay uno en específico que se le llama, voy a escribirlo en el chat, eh, Doctor Tiller, y es la ciencia de la intención. La estoy escribiendo, y aunque eso está en las referencias al final de la diapositiva. Entonces, esta ciencia de la intención, el doctor Tiller, es solo uno de los tantos que de alguna u otra manera ha evidenciado el efecto de la intención, de las palabras, de la energía que uno emite en la salud y en atraer muchas cosas, ¿no? También está, por ejemplo, el otro que escribí en el chat, que ya lo voy a abordar un poco más adelante, que se llama Masaru Emoto, que es un japonés que hizo una investigación muy famosa en el que evidenció cómo los cristales de agua cambiaban de forma dependiendo de la energía o las palabras que se le emitían, ¿sí? Y obviamente, si eso pasa con un agua que puede estar, no sé, un vaso delante tuyo, que puede estar alrededor tuyo, si pasa afuera, pues obviamente va a pasar adentro. Sí, entonces hay una forma bastante tácita o a través de esos descubrimientos se puede ya, de cierta forma, inducir o deducir, mejor dicho, que hay una influencia directa del pensamiento y los estados de ánimo sobre la materia y la salud. Y por ende, es muy importante cuidar la salud mental en este aspecto, porque como dije anteriormente, uno de los grandes cambios que han habido es que antes las amenazas o los riesgos de nuestra salud y seguridad eran violentos o eran drásticos, como era en el caso de las guerras, como era en el caso de los desastres naturales, de vivir descalzo por ahí en la tierra y que te picara algo, exposición a tantos animales, X y Y.
pero ahora los desafíos cambian, ¿sí? Y también parte de esos desafíos es que como todo es ahora más mental, entonces también el estrés es más mental, pero conociendo nuestra mente y conociendo en este caso también el poder de la frecuencia del pensamiento, nosotros podemos recuperar algo de autocontrol o de soberanía y de capacidad para cuidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Eh, para ver, ¿qué otra cosa? No, ajá. Ahora vamos a una parte un poquito ya más densa, podría decirse, que es el nervio vago y la conexión mente-cuerpo. El nervio vago es un nervio, o un par craneal, es decir, una extensión del cerebro que va desde el cerebro, valga la redundancia, y llega hasta toda la zona del punto umbilical y el abdomen. ¿Sí? Todos los pares craneales no pasan hasta donde recuerdo, pero no bajan del cuello. El único que baja ah, y tan abajo, sobre todo, es el par craneal que se le llama el nervio vago. Y este nervio vago, el nombre vago podría hacer pensar que no hace nada, pero en realidad es todo lo contrario. Este nervio vago pues se encarga o está relacionado a la regulación del ánimo, a la regulación de la vitalidad, de la energía, de, de la capacidad de conectar con tu cuerpo para predecir enfermedades, ¿sí? Y es también una especie de materialización, una especie de analogía en el plano físico de la conexión mente-cuerpo, ¿sí? Nosotros, por eso, cuando nosotros respiramos profundo, cuando hacemos algo de actividad física, y cuando tomamos algunos u otros cambios en nuestro estilo de vida, que ya he comentado en sesiones anteriores, entonces nuestro balance, nuestra energía mejora. Y es precisamente, yo por ejemplo hago yoga y el canto de mantras, el canto de resonancia interna, que también se transmite a través de este nervio, pues permite eh, sanar y tomar conciencia de muchas cosas. El nervio vago te conecta a una inteligencia, a una sabiduría que no es tan racional, que tienes que conectar con tus emociones, ser contigo, honesto contigo mismo para poder entenderla y poder aprovechar esa inteligencia, ¿sí? Y esto tiene relación con la frecuencia porque precisamente si nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de pensar, entonces toda esa conexión del sistema nervioso con el resto del cuerpo a través del nervio vago y todo lo demás, pues influye en cómo se desenvuelve todo dentro del cuerpo. Y es una cuestión de retroalimentación. ¿Ok? Am, bueno, ok, ahora vamos al siguiente. Ahora vamos a este tema que seguramente muy pocas personas, eh, a no ser que hayan practicado Kundalini Yoga o algunas prácticas específicas, no lo conocen o lo conocerán por otros términos. Pero el sistema autosensorial es, también se le puede llamar el sistema interoceptivo. Sí, que es la capacidad o es un sentido extra, ¿ok? Es, es ese sentido de conexión y escucha interior, ¿ok? Que lo que te permite saber, predecir enfermedades o predecir o conocer también el trasfondo psicoemocional de muchos problemas de salud y es también en cierta forma, por hablar de manera muy sencilla, es la intuición. Sí, solo que no hablamos solo de la intuición, por ejemplo, de alguien que ve cosas en el futuro, que se imagina algo, sino esa intuición del aquí y ahora y esa intuición de conexión con el cuerpo, ¿sí? Como cuando, sobre todo las mujeres suelen tener eso más despierto o más natural. Los hombres tenemos que en cierta forma trabajar
para despertarlo y que no se extinga por nuestra forma de ser más racional y lineal. Pero este sistema existe en ambos sexos y habla de la conexión interior, y también ese poder del pensamiento influye en ese sistema autosensorial. Y este sistema autosensorial se dice también en las corrientes, por ejemplo en el yoga, en mi caso, que es un sistema o un aspecto del ser humano que se va a desarrollar, que se va a agudizar, que estamos en un periodo de darle cabida o darle fuerza a ese sistema, a ese sentido. Sí, nosotros vivimos durante generaciones pues de una manera muy racional, muy en sentido materialista, porque eso es lo que teníamos al alcance. Pero ahora que todo es como más fácil, que todo en el sentido, o que no es que sea más fácil, porque sí hay dificultades, pero que todo es como más mental, también está esta oportunidad de conectar internamente y conectar con la inteligencia del cuerpo, ¿sí? Incluso un aspecto que creo que trae a colación un poco este tema del sistema autosensorial, de lo que estamos hablando, al menos para mí, es el tema de la inteligencia artificial. Sobre todo ahora que salió este tal chat GPT y tantas herramientas que hacen un montón de cosas por uno mucho más fácil, hasta mucho mejor. Y por ahora, o dependiendo del servicio, lo hacen hasta gratis. Muchas personas se están preguntando, pero bueno, ¿en qué trabajaremos? ¿Cuál será el futuro de muchos trabajos, muchas cosas? Y bueno, es precisamente porque ya estamos en una era de tanta información externa que es muy importante escuchar y valorar la información interna, ¿sí? Y ese aspecto como almas que nos distingue de una máquina, porque la máquina podrá tener mucho entrenamiento, lo que se llama Big Data, para saber muchas cosas y predecir la respuesta más acertada, pero no tiene esa intuición, no tiene esa conexión con el Internet natural de las cosas. Y eso es lo que nos brinda el sistema autosensorial o el sistema interoceptivo, para ser un poco más en términos racionales o científicos. Esa capacidad de escucha interior y sentir que todo el cuerpo está conectado, que todo el cuerpo puede trabajar a través de la resonancia, que como un pensamiento es hasta más rápido que la velocidad de la luz para producir un montón de cambios en todo tu organismo. ¿Sí? Entonces, esa fuerza, esa capacidad de nuestro ser, en estos momentos se necesita trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Pues a través de la meditación, a través de conocimiento de la propia mente, a través de cuidar la respiración, de acercarse a la naturaleza, porque precisamente, pues esto todavía no lo he comprobado, pero se supone que todas estas frecuencias artificiales impiden que ese sistema eh, de conexión natural se desarrolle apropiadamente. Bien, entonces ya va, vamos a ver. No sé si hay preguntas hasta ahora. Eh, yo, mi nombre es Elvin López. En relación a no sé si se escucha, en relación a lo virtual y a lo presencial, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en el turismo hay algunos conceptos de turismo vivencial, donde la experiencia que vive la persona directa, ¿verdad? De ir a la naturaleza, escuchar el agua, cosas así, tiene bastante influencia y en lo virtual tratan de hacer algo similar con conciertos y todo eso, pero en línea. Pero yo creo que la cuestión presencial siempre
en mi punto de vista, pues es lo que lo conecta a uno con la naturaleza, con la sociedad. Entonces yo en esa parte no creo que no tengamos desventaja. Claro, hay muchos jóvenes que solo pasan conectados del celular, ¿verdad? Y en lo relacionado a la inteligencia artificial, yo me metía en el GPI, creo, de inteligencia artificial. Prácticamente el robot no sabía nada, pues y yo le tenía que estar dando la información de los vínculos, los links, para que me pudiera explicar. Después me metí otra vez y nada que ver, no almacenó la información que yo preguntaba, o eran robots distintos, ¿verdad? De inteligencia artificial, pero para mí eso es bien naciente y no sé hasta qué punto puede influir así determinadamente. Aunque dicen que en las guerras allá en Ucrania, los drones ya que son automatizados ya pueden decidir tirar un misil, ¿verdad? De los que llevan. Sí, Y pero estrellarse. lo que quiero comentar, gracias Edwin, lo que quiero resaltar o comentar aquí es que todo eso es una oportunidad para conocer y sacar provecho de distintas inteligencias, aspectos del ser, ¿ok? En el sentido de que la inteligencia racional, el intelecto, ya no van a ser tan necesarios porque toda la información está a nuestro alcance. Entonces, es importante conectar con la información que despierta o que se revela a través de este sistema, todo lo que es la intuición, el sistema interoceptivo, em, para tanto cuidar nuestra salud como para darnos al medio ambiente de manera exitosa. Sí, porque son muchos cambios, pero precisamente las personas, por ejemplo, las personas que, que han tomado la delantera en ser intuitivos, de escuchar su mente y su cuerpo, de esa inteligencia o esa búsqueda un poco más allá, son aquellas personas que en cierta forma han tomado delantera con respecto a la ciencia, con respecto al bienestar en muchos aspectos, ¿no? Ya no es tanto depender de medicina, una medicina para cada síntoma, cada enfermedad, sino ver todo de manera holística e integrada. Y para poder ver las cosas de esa manera y poder valorar y de esa manera tomar con más cuidado tus pensamientos y canalizar esa energía, entonces es necesario despertar esta dimensión, despertar esta conciencia sobre cómo cielo y tierra confluyen, son uno, ¿sí? Lo invisible y lo visible. Y que nosotros como seres vivos, seres humanos, tenemos una conexión directa con eso y que hay que cuidar. Como les dije en un principio, incluso el sol no es solo calor o es solo luz, sino también es información. Nosotros instintivamente, con la información del sol y también del campo magnético de la Tierra, recibimos información. Y eso a nuestra mente racional se traduce en intuición. Sí, pero es como una internet invisible, por no decir una internet espiritual, y que es necesario tomar en cuenta. El sistema autosensorial ayuda a ello. ¿Ok? Entonces es muy importante para el sistema autosensorial, para el desarrollo de este sistema, es precisamente cuidar los pensamientos, la actividad física y la alimentación. En caso de la alimentación, ya aquí retrocediendo un pelín a nervio vago, es precisamente alimentos que no inflamen. Los alimentos que más inflaman y dañan esta conexión con el nervio vago, con la intuición interna, son todos, bueno, en cierta forma, para resumir, al menos algunos de ellos son lo que se le llaman venenos blancos, que son las harinas refinadas, sobre todo las harinas refinadas y con gluten, todos los cereales con gluten, los lácteos animales, a excepción del queso parmesano, pero todos los demás, no por la lactosa, sino por la caseína, inflaman. Eh, la sal refinada también genera daños. Y también están los aceites, los
los aceites vegetales, todo lo que, a no ser que sean de oliva o de coco o de aguacate, o quizá alguno y otro saludable pero extraño, a no ser que sean esos tres, son aceites que son tóxicos y que generan estrés oxidativo e inflamación en el cuerpo a nivel, digamos, crónica. Y es necesario detener el consumo de ellos para poder ayudar a despertar esta inteligencia, despertar este balance. Bien, y ayudarte a poder regular más fácilmente todo lo que es tu dimensión emocional y psíquica. Bien, porque precisamente digamos, sobre todo lo que es azúcar refinada y tanta forma de edulcorantes artificiales y las harinas, incluso las integrales, pero sobre todo las refinadas, pues influyen o inducen comportamientos adictivos, ¿no? O sea, tanto a los alimentos como en muchas otras cosas. Activan ciclos o mecanismos de recompensa en el cerebro que te inducen a ciclos viciosos, ya sea alimenticios, emocionales o psicológicos, de rumiar pensamientos innecesarios y varios otros problemas que son necesarios entender que ahora son prioridad. Antes, como había mucha actividad física o había menos información o había más otro tipo de desafíos más, digamos, calientes, por decirlo de alguna manera, o drásticos o de golpe. Entonces, eso no impactaba tanto, no parecía tan importante, pero ahora sí. Entonces, es muy importante que se cuestionen a sí mismos y que empiecen a escuchar sus hábitos. Solo que eso ya yo lo abordé en la clase anterior, no voy a extenderme más, pero es importante entender este sistema autosensorial, escuchar hacia adentro y conectar con ese mundo de frecuencias invisibles y valorar el poder del pensamiento. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir directo, ya va, esperen. Eso, ya la aplicación terapéutica, ¿ok? De esta inteligencia, de estos conocimientos que van surgiendo. Bien, entonces, esta terapia, esta forma de terapia es muy poco conocida todavía, sin embargo, es muy eficiente y se puede aplicar principalmente tanto con luces secas por sí solas, pero también se pueden aplicar en sauna o se pueden aplicar en piscinas, porque como dije anteriormente, el rango de luz infrarroja es aquel que percibe de mejor manera y que asimila de mejor manera todos los organismos. Sí, incluso alguien por allí mencionó de que si las energías que emiten las personas, bueno, pues precisamente la energía que más emitimos y que más influencia es esa energía que transmitimos y recibimos, es el rango infrarrojo. ¿Sí? Eh, a través de ese medio, pues se pueden estimular muchos procesos de sanación, se pueden estimular también cosas negativas, obviamente, pero están siendo muy eficientes las terapias y los saunas infrarrojos para combatir gran cantidad de malestares, tanto emocionales como, como físicos y psicológicos, ¿no? Yo no he vivido la terapia de luz infrarroja, pero sí tengo compañeros de trabajo que están empezando a aplicarlo y que son tremendas y que dan tremendos resultados. Y abajo, o al final, en la fuente de referencias, pues precisamente está hay una pequeña conferencia de un video explicando los avances más recientes de las terapias de luz infrarroja, que no tiene mucho tiempo, pero que lo poco que ha recorrido ya se ha demostrado que se pueden hacer grandes cosas. ¿Ok? Y esto pues no está muy difundido, pero dependiendo de dónde vivan, si ustedes ubican a alguien que esté haciendo terapia de luz infrarroja, es una excelente oportunidad. Esta es otra que en esta sí tengo experiencia y estoy profesionalmente formado, que es en análisis de la variabilidad cardíaca. Todos, de alguna mayor o menor medida, sabemos lo que es un electrocardiograma. Sí, todo lo que es medir el pulso, pero hay un indicador, hay un aspecto en la actividad del corazón que es
perdón la repetición, la redundancia, que es un importante indicador de la salud y el equilibrio psicoemocional o los niveles de estrés y de vitalidad en el organismo. Y esa es la variabilidad cardíaca. Eso, para ser muy breve, porque no quiero extenderme mucho en esa técnica, se trata de digamos que la variación en la duración entre latido y latido, ¿sí? En el sentido de que por más que ustedes se coloquen los dos dedos acá o en la muñeca y empiecen a palpar su latido, ustedes lo perciben, si se quedan tranquilos, pues percibirán que se queda igual, pero en realidad existen variaciones de milisegundos. Y esas variaciones de milisegundos, en la duración de aparición cada latido, es la expresión de la vitalidad y estrés, ¿ok? Y eso pues se mide con dispositivos como, yo voy a escribir aquí, igual esto está al final en, en la fuente y referencia, está el Instituto HeartMath y con el que yo trabajo que se llama VedaPulse. ¿Ok? Entonces son simplemente sistemas de biofeedback que analizan esa actividad del corazón y te sirven para monitorear digamos que la eficiencia de la meditación que estés haciendo, de la regulación psicoemocional. Se pueden usar esta tecnología para ver cómo responde las personas al trauma, digamos, aquellas que tienen algún estrés postraumático. Y también existe precisamente en el caso mío del VedaPulse, no solo se sirve para medir la actividad cardíaca, sino a partir de ahí también incluso el campo energético, en el sentido de que precisamente medir los distintos rangos de frecuencia que emite el corazón y que es simplemente, el corazón es un informante, sobre todo a nivel de frecuencia, un informante de todo el cuerpo. O sea, el corazón no solo envía sangre cuando late, sino que constantemente también está enviando información acerca de cómo se encuentra todo. Es un órgano súper inteligente, incluso se ha demostrado que es más la información que manda el corazón hacia el cerebro que viceversa. Por más que la gente podría pensar lo contrario, de que el estado de ánimo se controla aquí o incluso en el intestino y de ahí influye en el corazón que ve si late más fuerte o más lento, pero no. En realidad el corazón es una tecnología muy, muy avanzada y que se encarga de coordinar todo el cuerpo y es precisamente a través de este rango de frecuencia. Y sabiendo escucharlo y analizar su funcionamiento, que es parte de lo que hago yo con ese sistema, pues se puede deducir y se pueden encontrar muchos problemas de salud, incluso antes de los síntomas, que es muy importante. Esto se usa para evaluar el estrés, incluso enfermedades que pueden estar en proceso de desarrollo. ¿Sí? Porque antes de que aparezca la enfermedad física, siempre hay el asomo a través de lo emocional, a través del estrés, a través de dolores que aparezcan secundarios, a través de desbalances, por ejemplo, los biorritmos, en el sueño. Pero estas tecnologías de biofeedback ayudan a verlo y de una manera bastante práctica, bastante, digamos, accesible para quien no conoce esos temas, pues pueda darse cuenta y empezar a gestionar y cuidarse. ¿Sí? Entonces ahora vamos al poder del agua. Esto, no sé si hasta ahora tienen comentarios. Hay un alumno que es Javier que él va a comentar al final de la clase, Manuel. Ok, Ujú. ok. Muy bien. Entonces, aquí ahora vamos al poder del agua. Esta última parte porque estructuré esta clase en 3 segmentos. Primero que era aquello de los negativos que están hoy en todos lados. Y ahora estás lo positivo, los beneficios que tienes a tu alcance y que también están más o menos conocidos, más o menos difundidos, pero igual es importante saber. Ahora vamos a la tercera parte, que es el poder del agua.
¿ok? Precisamente esta imagen de fondo es muy, muy gráfica porque expresa precisamente, es una de esas facultades del agua, que el agua es un excelente conductor o amplificador de todo lo que son las frecuencias en sus distintos rangos. Sí, el agua tiene la capacidad de ayudar a informar y reproducir tanto el poder del pensamiento como ya sea para bien o para mal. ¿Ok? Incluso también terapias como de luz infrarroja o otras basadas en frecuencias pueden ver amplificado su eficacia cuando se mezclan de alguna manera con el agua. Y yo lo he evidenciado como voy a explicar más adelante. Sí, entonces el agua tiene, hay una investigación muy importante que se llama, eso sería un tema bastante extenso, pero que se llama el cuarto estado del agua. Yo puse eso en las referencias al final de un señor llamado Gerald Pollack, ¿ok? Y ese señor se dio cuenta, aunque no es el único, de que el agua tiene la capacidad de, número uno, de ser un gran conductor de energía vital y también de procesar o transmitir información, de este tipo de información que se transmite a través de la frecuencia y que hay ciertos incluso rangos de temperatura que ayudan a, eh, a que esa transmisión o guardado de información incluso dentro del agua sea aún más eficiente. Todo lo que es 5 a 15 grados. Si usted quiere, por ejemplo, bañarse, no, perdón, usar, tomar agua y también sirve bañarse, pero lo más común es tomar agua y como proyectar con esa agua, proyectar algún pensamiento, proyectar alguna idea para darle fuerza a ese poder del pensamiento. Es mucho más eficiente si usted primero se toma un buen tiempo para proyectar eso en el agua y número dos, que esté entre los 5 a 15 grados centígrados. ¿Sí? Y eso está evidenciado científicamente, no es un invento. Eso incluso tiene un nombre en específico, se le llama, eso también está incluido abajo, se le llama zona de exclusión. ¿Sí? Es un estado específico del agua, ya sea en líquido y pasando a sólido, es cuando es más fuerte, pero no es exclusivo de ese rango de temperatura. Incluso una temperatura, un agua a temperatura ambiente o un agua completamente congelada también sirve para eso. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a un tema que es más o menos famoso sobre este asunto, que son los exámenes sobre cristales de agua de un investigador llamado Masaru Emoto. Repito de nuevo, eso también, reitero, está al final, Masaru Emoto. Entonces, él tiene un libro llamado El milagro del agua, en el que se dio cuenta de que el agua expuesta a palabras, y no solo a palabras, sino a escritos de esas palabras, o, o a música, o a distintas energías naturales, cuando se observaban los cristales que se hacían al congelarla o llevarla cerca del punto de congelación, precisamente se veía que la estructura del agua era influenciada por esas frecuencias. Incluso el pensamiento, eso era lo que me faltaba mencionar. Incluso el pensamiento influye en el agua. Entiendo que con un poco más de lentitud, pero también influye. Entonces aquí en estas imágenes pueden ver los efectos de distintas palabras o energías. Por ejemplo, gracias, sabiduría, verdad, ángel. Esto es ya un insulto, esto es ya mensajes de paz y te amo. Bien. Y hay muchas más. Incluso se ha evidenciado que una vez, ese es uno de los experimentos que apuntó un investigador que se basó en Masaru Emoto, de que pusieron a niños, ¿ok? No eran científicos experimentados en nada, ni psíquicos, ni videntes que se creyeran estas cosas, simplemente niños. Los alinearon en dos filas y en un lado, o sea, al final de una de las filas estaba
una botella con agua, igual, ¿no? Al final de cada una de las filas había una botella con agua grande. Entonces lo que le pidieron a los niños fue que se colocaran en esas filas y uno a uno fueran pasando y viendo el agua, pues se pusieran a decirles palabras o a pensar cosas y proyectarlas en el agua, ¿ok? Una fila era de cosas bonitas y la otra era de cosas feas. O sea, unos le decían te amo, te odio, paz, quiero a mi mamá, cosas bonitas, mientras que el otro le decían tonto, idiota, agua fea, lo que se les venga a la mente. Y se dieron cuenta con el tiempo de que no solo pasaba esto, sino que el agua que recibía la información mala como que se ensuciaba o se opacaba. Entonces, mm, eh, no sé si es que se ensuciaba por mala suerte, pero no lo creo. O sea, pasaba algo en el agua que, que igualmente se distorsionaba, se dañaba, recibía esa información y se adaptaba a ella. Y precisamente yo soy de Venezuela y yo he ido a un lugar muy especial y virgen, que es lo que se llama Tepuy. Son una de las formaciones montañosas más antiguas del planeta. Son montañas que tienen más de 3.000 años, 3.000 millones de años de antigüedad, por lo que la erosión hace que solo quede prácticamente la piedra y entonces sean de formas muy particulares, ¿no? Entonces yo fui al Monte Roraima y allí hay agua, hay pozos de agua que se reciclan ahí mismo de ese tepuy que podría, esa cantidad de años. Incluso ese tepuy es muy especial porque está en medio de una zona caliente, que es la Gran Sabana y la Guyana. Pero independientemente de la temporada de lluvia o sequía que esté en el ambiente que le rodea, el Roraima siempre tiene una nube encima. Tiene como un microambiente nada más de ese tepuy. Y tú llegas al tope y está siempre cubierto de nubes. Y dicen que no puedes gritar porque si no alborotas la lluvia. Y si está seco, haces que llueva. Entonces se han examinado aguas de ese Roraima, que es un agua que se ha en cierta forma reciclado por miles de millones de años allí, y se ha evidenciado que tiene los cristales mejor formados y tiene esa zona de exclusión que mencioné anteriormente, es la mejor zona de exclusión del mundo, lo que hace que esa agua sea la mejor transmisora de energía del planeta. ¿Sí? Uno toma esa agua y no solo se hidrata, sino que genera una reconfiguración completa del organismo. Y es simplemente agua en su estado natural, en su ambiente natural, sin hacerle terapia ni influencia de nada. Es simplemente agua que ha estado allí por miles de millones de años de manera virgen y en una temperatura fría que es la ideal. Y entonces, ustedes no tienen que ir a Roraima, sin embargo, para aprovechar de estos beneficios. Nada más con el agua dentro de su propio cuerpo, con el poder de los pensamientos, pueden co-crear y transformar su realidad. Ahora aquí, frecuencia para que el cuerpo recuerde. Este ya es la última parte. Bueno, precisamente ya son las 4 de la tarde aquí. Con esta persona o este equipo que se llama Aquachi, yo he trabajado. Ellos hasta ahora nada más están en Caracas, pero son unas piscinas que están condicionadas específicamente para maximizar el efecto tanto del agua como de las frecuencias. Tienen unas máquinas que precisamente tienen codificadas las frecuencias de funcionamiento correcto de todos los sistemas y organismos y órganos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, hay dos opciones principales. Usted puede o ir a las piscinas, aunque eso obviamente está solamente en Caracas, aunque lo está patentando para expandirse a varios países. Entonces usted puede o ir a las piscinas y esas aguas le emiten pues, las frecuencias dependiendo de lo que usted necesita para trabajar para su salud. O también está la opción a distancia, con la que yo también he evidenciado grandes cambios y grandes efectos. Por teléfono se envían esas frecuencias codificadas y se ha evidenciado cura o mejora de gran variedad de problemas de salud.
Por ejemplo, neuralgias, tembladeras en las manos y los pies, depresión, cuadros de autismo, o sea, cuando los autistas se ponen más agudos, sobre todo los niños, pues los ha ayudado a regular. Y es simplemente con escuchar una frecuencia. Mi novia tenía unos problemas, dolores de estómago hace varios meses muy fuertes, se aplicó esa frecuencia y también fue después a las piscinas para reforzar y se les quitaron. Y pareciera magia, pero en realidad es verdad y yo también lo he evaluado. Entonces, precisamente es de frecuencia para que el cuerpo recuerde su funcionamiento natural. Y precisamente una de esas de premoniciones o mensajes de esta nueva era que se han compartido y difundido, y que yo soy un vivo, creo, tanto ejemplo como eh, creyente o testigo de eso, mejor dicho, es que que estamos en una época, unos momentos de recordar nuestro verdadero potencial, recordar nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero poder para muchos aspectos, tanto para la salud como para nuestra prosperidad, para conectar con la naturaleza, para entender que todos somos uno, para entender que el espíritu está en todo. Y bueno, eso es también parte del mensaje que quiero dejar acá, porque yo soy psicólogo, pero también he vivido esta otra parte de la experiencia y comulgado con la ciencia, porque parte también de lo que estamos por aprender en estos tiempos es que cielo y tierra son uno, como es arriba es ahí es abajo, como es arriba es abajo, y ahora estamos en una época en que la ciencia y la espiritualidad se están reconciliando. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Aquí, como podrán ver, estas diapositivas, pues entiendo que van a ser incluidas en la AIU para descargar. Entonces, acá tienen algunas de las principales informaciones y algunas son muy interesantes. Sí, los efectos nocivos de los campos electromagnéticos en la salud, una parte de eso que destaca, que es en los senos, colocarse algunas personas que se colocan el teléfono aquí en los lados del brasier, sobre todo por temas de seguridad, pero eso es un peligro terrible. Y bueno, tantas otras cosas aquí para quien quiera profundizar en lo que prefiera. Y también aquí algunas sugerencias para cuidar tu privacidad y algunos aspectos que parecerán subestimados, pero que sí afectan mucho tu salud mental, afectan mucho tu bienestar, afectan mucho tu rendimiento. Por ejemplo, si ustedes ven, esto no voy a extender mucho, pero por ejemplo, ustedes van a YouTube. eh, yo podría decir que todo el mundo aquí lo usa frecuentemente. Ustedes van a YouTube y les salen unas recomendaciones, ¿verdad? Entonces esas recomendaciones obviamente están basadas en lo que usted consume, pero entonces están basadas en lo que usted consume no para que usted conozca más cosas, o para que usted se nutra de alguna manera interesante, sino que va a promover de alguna manera ese contenido o basura o contenido incluso repetitivo. O sea, estamos en una era de tanta información, pero nos ponemos a ver siempre lo mismo. O cosas que no tienen mucha productividad. O el TikTok o el Instagram. Y todo eso influye porque son cosas que nos deprime o nos da ansiedad porque ansiedad por la adicción y deprime porque después vemos que no estamos sacándole el provecho al tiempo que merecemos. Entonces todo esto en cierta manera lo considero también importante, un extra. Y bueno, hasta aquí la clase. No sé, gracias. No sé si tengan preguntas. Javier, va a participar, Manuel. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente con felicitarte, es un tema apasionante. Yo soy ingeniero en radiocomunicaciones y hasta hoy todo el entrenamiento que hemos recibido se basa en la frecuencia, en la longitud de onda, en la amplitud de la onda electromagnética, pero basado en el equipamiento, en lo físico, en el hardware.
Y realmente es un capítulo apasionante poder vincular la magnetoencefalografía, que nosotros llamamos alarmar un entramado técnico para poder brindar en HF, en VHF, en SHF, en las frecuencias necesarias a una empresa o al cliente. Y nunca pensar en el bienestar físico, psicológico de la persona, ¿no? Porque realmente tenemos que Sí, decirlo como es y muy serio. sí, sí. Entonces, al leer la bibliografía donde pones de los efectos nocivos de los campos electromagnéticos, como ahora es de dominio público, en Europa está prohibido instalar equipos de 5G, ¿no? Sí. Entonces, me parece apasionante un tema que inclusive se le podría elevar a tesis de investigación, ¿no es cierto?, entre la vinculación de la sincronización entre la señal y la actividad cerebral con esta variabilidad cardíaca que nos pone a consideración. O sea, sería un tema interesante y bueno, yo investigaré en esta bibliografía que nos brindas y agradecerte por ello. Nada más quería resaltar eso, que nunca, por lo menos los técnicos, nos hemos manifestado en la seguridad industrial, ¿no? De las emisiones radioeléctricas, en lo que es el Sí, bienestar del colectivo humano. Muchas gracias por la participación y por la oportunidad de sí. dirigirme. Muchas gracias a la IU también. Bueno, pues quiero aprovechar para comentar algunos temas y ahora que tengo la fuente y referencia justo enfrente mío, eh, aquí los apunto con el cursor. Precisamente no quiero, esta página a veces como fastidiosa porque pide que introduzca mi correo al entrar, pero los efectos nocivos de los campos electromagnéticos para la salud, precisamente una de las cosas que se evidencia es aumento en la ansiedad y la depresión. Y precisamente lo que tú comentas es parte, o sea, cómo puede influir en ese poco a poco, como dije al principio, en la sincronización cerebral y en la sincronización de muchos procesos psicofisiológicos en el organismo, ¿no? Pero la base de la distorsión del problema es algo, lo que pasa es que yo no manejo muy bien esa, no es mi rango porque yo soy psicólogo, pero todas las células, así como traspasan nutrientes, traspasan agua por las paredes o las membranas celulares, pues también viven jugando con una especie de equilibrio a nivel de voltaje, ¿sí? Y precisamente estos campos electromagnéticos influyen, o sea, o las células reciben esa información y pueden ser alteradas por ellos. Entonces, estos rangos de frecuencia, ya sea 3G, 4G, Wi-Fi, allí en el artículo se explica con mayor detalle, estimulan estas células de tal forma que las células buscan para encontrar el equilibrio o para producir el equilibrio necesario de acuerdo a la información que están recibiendo, hacen que entre mucho calcio en las células. Y esa hipercalcificación genera estrés oxidativo. Son células que se van dañando poco a poco, entonces favorecen al envejecimiento. Y las partes del cuerpo donde más se ven afectados o donde son más sensibles a esto son precisamente cerebro, corazón, los senos, en el caso de las mujeres, y el sistema reproductivo. Entonces, precisamente, el ponerse el teléfono cerca de la cabeza, sobre todo en llamadas, es horrible. Colocárselo cerca del corazón también es muy fuerte porque precisamente el corazón es la primera antena del cuerpo, mucho más que el cerebro. Y incluso meterse en el bolsillo también puede ser peligroso. Poco a poco es nocivo. Lo más correcto en todo caso es mantenerlo lejos y mantenerlo incluso en un bolso, por lo menos que haya, por ejemplo, si lo van a tener en un bolsillo o cerca de las caderas, por lo menos, no sé, un estuche grueso o algo por el estilo, que por lo menos unos 5 centímetros de distancia es, hasta donde entiendo, un mínimo sano. Pero mientras más alejado se pueda tener, mejor todavía. Y precisamente mencionaste un nombre que se me había pasado de mencionar, que es que la variabilidad de la coherencia cardíaca
precisamente se hace un análisis espectral de la actividad del corazón a nivel de frecuencias. Entonces, la actividad del sistema parasimpático, que es de reposo, el sistema simpático, que es de activación y movilización de energía, y del neuroendocrino, se asocian a rangos de high frequency o HF, LF y VLF, ¿sí? O sea, frecuencias altas, bajas y muy bajas. Y en base a eso, pues se hace el estudio del análisis, ¿no? Entonces, imagínate, si en esos campos de frecuencia, esos rangos de frecuencia están asociados a funcionamiento específico del sistema, de cada sistema, imagínate cómo puede responder cada uno de esos sistemas a esa frecuencia, ¿no? Entonces, es algo que quizás para quien sea la primera vez que esté oyendo esto, suene muy complejo, pero la esencia de esto es comprenderlo no tanto desde la razón, no es tanto desde el intelecto, sino como de la intuición, ¿sí? Que una cosa sea invisible o que tú no la percibas completamente no significa que no esté pasando, no significa que tenga influencia. De esa misma forma en que el Wi-Fi, invisible, sin olor, sin sonido, nos permite estar conectados en este momento, al darnos cuenta de que el agua de todo nuestro cuerpo funciona en frecuencia, hay que ser conscientes y tener sentido común de que de alguna manera puede irrumpir en el funcionamiento de todo. ¿Bien? Pues te agradecemos mucho por la clase, Manuel. Estuvo muy, muy interesante. También les agradecemos a todos los que estuvieron participando en ella. Gracias a Javier también por su participación y por los comentarios de todos en el chat. Esperemos que se pueda realizar lo que es una clase también en este ámbito y poder seguir con lo que es el tema porque es bastante interesante y al parecer a todos les agradó lo que es este tema. Podemos programar una siguiente clase y sin ningún problema, Manuel. Muchísimas gracias por la clase. Bueno, de nada, estamos activos para una próxima clase. Se me ocurre un próximo tema, aprendiendo a escuchar al cuerpo, lo que significan los distintos síntomas y condiciones crónicas. Creo que es un tema bastante interesante. Claro. Bueno, nos estamos viendo entonces. Sí, la podemos programar, Manuel. Muchísimas gracias a todos por haber participado y que tengan una excelente tarde. Hasta luego a Bueno. todos.